que es dirigente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura en Bocas del Toro, para que nos hable un poco de la situación que se está viviendo allá en la región de Bocas del Toro a nivel comercial, empresarial. Hablemos también de los productos que se están en este momento produciendo en Bocas del Toro. ¿Qué está pasando con esto? Porque Bocas del Toro exporta mucho banano, pero también mucho plátano sale de Bocas del Toro para Merca Panamá. Aris, bienvenido. A ver si nos hablas un poco de la situación. Adelante. Muy buenos días, Álvaro. Muchas gracias por la entrevista. Mira, es lamentable lo que nos está pasando ahorita en este momento. Ya llevamos el 9º día de cierre total en la provincia, con pérdidas cuantiosas, porque alrededor de cada 2 kilómetros de distancia hay un cierre. O sea, es imposible movilizarse en vehículos de manera interna, y bueno, hacia afuera de la provincia igual, no podemos salir de la provincia. Entonces, esto no va en detrimento de no nada más la economía de la parte comercial, sino de todo lo que vivimos aquí en la provincia, porque todos nos hemos visto gravemente afectados con esto. Hemos tenido que cerrar operaciones, muchos de los negocios, los negocios detallistas están abiertos, pero quedándose ya sin producto porque no se les puede estar abasteciendo. Entonces, igual el sector turismo, que es el otro renglón de apoyo económico que tenemos aquí en la provincia, igual afectado en su totalidad. El ingreso que teníamos de turistas por el lado de la frontera aquí en Costa Rica, nadie puede pasar por ahí. O sea, es el turista que pasa a su propio riesgo, donde ya les están anunciando, previo a que cruce, de cuáles son las condiciones que hay en Panamá, y que bueno, que si se arriesga, la mayoría nadie lo hace, nadie se va a poner en eso. Entonces, igual toda la producción de esos pequeños productores de plátano, de diferentes rubros agrícolas a nivel local. Ayer veía una entrevista localmente de los productores que traen un saquito de yuca, traen un saco con ñame, otro verduras, cosas así, al mercado, y pues para nada, ¿no? Porque les cuesta súper caro llegar a traerlo hasta ahí. Y cuando llegan ahí, no hay clientes que le compren eso. Entonces, no, es una situación súper difícil para ellos. El impacto económico para una provincia como Bocas del Toro de estos cierres, ¿cuál es? Mira, el impacto económico es bien grande, porque aunque no te pueda dar una cifra del monto, más que la cifra es los daños irreversibles que se provocan. En el caso de la palmera, no es solamente las cajas que se dejan de exportar, sino el daño que sufre el cultivo por la falta de mantenimiento. O sea, no nada más se pierde la cosecha que estaba ahorita en este momento para procesar y exportar, sino entonces las que se tenían que estar trabajando ahorita en finca, haciéndole todos los trabajos de mantenimiento para que esa fruta pueda ser exportada. Entonces, el daño es grave. Y no solamente es el caso de él, está el caso de todos los pequeños productores y del comercio en general. ¿Quién quiere venir a invertir en un lugar que tiene unas circunstancias como esta, donde no hay un orden, ¿no? La ley no se respeta? Es difícil, ¿no? Tú escuchas a muchos, ¿no? En estas reuniones que he tenido en esta semana con los comerciantes, muchos plantean la posibilidad de irse, ¿no?, de la provincia, porque es insostenible. Tú no puedes vivir con un negocio así. Ahorita, en estos momentos, tienes que tener, muchos han intentado mantener sus negocios abiertos a costas de ellos sufragar todos los costos de planilla.
Eh, eso no es negocio. Ustedes como Cámara de Comercio fueron invitados a las reuniones que se sostienen o que se mantienen con el gobierno y si Traibana en este momento o no han No, participado. no, 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 nosotros no hemos sido invitados a la reunión, ha sido una reunión meramente entre las dos partes, eh, y pensamos que, bueno, que por el mismo sentir de lo que se está dando dentro de la reunión y lo que el sindicato en este caso persigue y exige, eh, pues es con ellos, ¿no? Porque a lo que escuché a la ministra comentar anoche, hablaban de que el sindicato no pide la derogación de la ley. Están viendo algunos artículos de la ley que tienen que ver con el tema bananero, con los trabajadores bananeros. Entonces, eso era lo que ellos sentían molestias, que esos artículos, no sé cuáles, eran los que ¿no? Ellos se habían visto lesionados, afectados, y que por eso ellos están en la posición que están, ¿no? Y que eh, se trajo al licenciado Dinomón para que les explicara, ¿no? Cuál era la situación, cómo era que realmente habían quedado esos artículos plasmados en la ley y que se dieran cuenta de que no había ningún cambio y que realmente el sector bananero no salía afectado. Cosa que contradice el secretario general del sindicato de que pues sí habían artículos que lesionaban al sector bananero y que por eso ellos estaban en la posición que se encontraban. O sea, que los trabajadores de Citrevana no están pidiendo que se derogue la ley. Sin embargo, hablamos con el profesor Cedeño, Francisco Cedeño, hace unos minutos, que es dirigente magisterial, y nos dijo que los trabajadores de Citrevana sí están pidiendo la derogatoria de la ley. Nosotros estamos tratando de localizar a el señor Francisco Smith, que es de los dirigentes de Citrevana. No ha sido posible para que nos dé detalles de cuál es el pliego de peticiones de ellos en este momento en esa reunión con el gobierno nacional. Los vuelos de Panamá a Bocas del Toro y de Bocas del Toro a Panamá están operando en este momento o también esto está paralizado. Mira, los vuelos sí se siguen dando, lo único era que ya hace varios meses atrás la aerolínea Air Panamá, que es la que viaja aquí a Changuinola, había reducido su frecuencia, creo que lo hace nada más 3 días a la semana. Así que no tenemos esa gran limitante de los vuelos de ellos aquí a la provincia. Ana Matilde, ¿quería hacer algún planteamiento? Y quería preguntarle, señor Ari, mucho gusto, saludos. De la lección aprendida del 2023 fue las grandes manifestaciones y cierres, ¿verdad? No hubo a partir de ahí alguna enseñanza. La Cámara de Comercio de Bocas no tiene algunos miembros que tengan acercamiento, que tengan ascendencia, que tengan eh, relación con la dirigencia sindical. Mira, la dirigencia sindical aquí en Bocas del Toro no somos algo de que totalmente alejados. Bueno, o sea, Changuinola es pequeño y todos nos conocemos. Y por relaciones comerciales, por temas de amistad, pues todos nos conocemos. Pero bueno, cuando se trata de este tipo de circunstancias y de situaciones, pues no, ellos plantean su posición Sí, claro, eso yo comprendo lo de las posiciones, pero quería saber si había alguien que pudiera ofrecerse como mediador, como interlocutor, como un acercamiento desde los propios gremios hacia los sindicatos o del gremio hacia los sindicatos, porque en realidad a quien más conviene en la provincia tener una armoniosa relación entre ambos extremos del sistema económico es a la propia provincia, ¿no? Y como usted bien dice, porque en el resto mientras no hay estos conflictos, tienen relaciones comerciales y son interdependientes. Sí. No, y es así. Mira, sí existen más dentro de la Cámara, socios de la Cámara que tienen muy buena relación de amistad con la dirigencia sindical. Y pues no, en estas circunstancias que se dieron, fueron los que
pues se utilizaron como enlace para poder lograr, ¿no?, esa reunión. Pero más allá de eso, pues no, no, no manejamos el tema, ¿no? Ellos, ¿no?, tienen su posición y se les respeta, ¿no? Siempre lo que sí le hemos pedido es que nunca dejen de dialogar, que si hay alguna incomodidad por alguna razón, que no se lleguen a estos extremos, que todo se tiene que lograr manejar en una mesa de negociación, conversando, que no es con medios hostiles y situaciones como esta de cierre donde salimos perjudicados todos, porque ahorita la comunidad en general está perjudicada. Imagínate, todas esas personas que tienen citas médicas, ¿cómo hacen? Tan difícil poder trasladarse de una zona a otra, y cuán costoso es, cuánto tiempo le toma. Porque si hablamos del sector fronterizo, la persona tiene que pasar alrededor de 6 a 7 puntos de cierre, ¿no? Entonces, en puntos de cierre a veces donde no hay forma de que se pueda movilizar en auto, porque hay puntos que, en sus circunstancias, llegas y dices, bueno, aquí tomo un taxi que me lleva hasta el siguiente punto, pero hay puntos donde no pasa eso, que tendrás que ir caminando. Entonces, según tu dolencia, ¿cómo haces, no? Si tienes que venir en silla de rueda o no puedes caminar. O sea, entonces es una afectación bien grave a la población. Ok, ¿qué esperan ustedes que resulte de este diálogo, de esta conversación a medias? Porque con lo que se está hablando es con una parte, no se está hablando con todos los sectores. Bueno, mira, nosotros esperamos, primero Dios, que pues no, hoy se logre aclarar el panorama para los sindicatos en cuanto al tema de la ley, que ellos sienten incomodidad y demás, y que pues no, se logren despejar las vías. Eso es básico. ¿Y qué representa la bananera para Bocas del Toro en este momento en materia económica? Mira, Álvaro, la bananera representa el motor económico del distrito de Changuinola y prácticamente de la provincia, porque 6.000 trabajadores que representa la planilla de esta compañía, a pesar de que en el sector agrícola los salarios no son los más altos, eso que irriga semanalmente, porque ella paga semanalmente aquí, a todo el resto de la población, todos los que tenemos comercios y negocios alrededor de eso, es grandísimo, ¿no? Sea en estos días una explicación de lo grave que sería que la bananera cerrara sus operaciones. Mira, si la bananera llega a cerrar las operaciones, esto es tan grave que nos convertiríamos en un segundo Puerto Armuelle, porque no se trata nada más de los 6.000 trabajadores de la compañía bananera que se van y que quedan sin trabajo, sino todos los que vivimos alrededor de este negocio y que le vendemos a sus trabajadores, le vendemos a la misma compañía y que dependemos de ellos. Entonces, si ellos quedan sin trabajo, ¿qué nos queda a nosotros? Quizás irnos de la provincia. Y, por ejemplo, en el caso nuestro, una empresa como la nuestra, nosotros nos retiramos de aquí, los trabajadores que yo tengo los liquido y se quedarán aquí, me iré yo. Difícilmente poder decir, bueno, vámonos todos para otro lugar, ¿no? Entonces, o sea, eso es el daño irreversible que se podía provocar de darse una situación como esa, ¿no? Que no se quiere. ¿Cuántos trabajadores son en la finca que ya la decisión de la bananera, de la empresa, es cerrarla? Son 3. Sí, son 3. Que yo leí que había una que ya era una decisión. Son 3 ya cerradas, 3 fincas. Okay. Lo que le entendí en el comunicado fue que el cierre era de una, pero que había una cantidad de trabajadores en el resto de las fincas que se iba a reducir la fuerza laboral. Reducir, que eso equivaldría a 2 fincas más en cantidad de trabajadores. Aquí creo que, si no me equivoco, son alrededor de 26 fincas que se mantienen. La totalidad de la fuerza laboral de las 26 fincas, vamos suponiendo que sean 26, es los 6.000 que tú hablas. 6.000 trabajadores. Y más el beneficio indirecto que se percibe precisamente
de la operación de Chiquita de Bocas del Toro en estos momentos, evidentemente. Sí. Sí. Así que es una situación sumamente delicada y ojalá sea el entendimiento el que reine en este momento, la comprensión, la sensatez, se desprendan de intereses ambas partes, porque aquí no es un tema exclusivamente de los trabajadores, aquí el gobierno también debe asumir ese liderazgo y buscar, como usted decía, licenciada Matilde, los caminos de entendimiento, liderar ese movimiento de diálogo. Cuando te has equivocado, porque además si sabes, o sea, era tu idea, tú tienes una pretensión, presentaste una ley, la lograste por la fuerza del el manejo del voto dentro de la asamblea, pero eso no representa al 80% de la población. Entonces, comprende que si hay cosas en las que hay que retroceder, se retrocede no por debilidad, se retrocede por liderazgo, por comprensión de un bien superior. Si además que ¿en qué nos afecta si lo otro ya lo lograste? Que ya tú estás manejando los fondos, ya se unieron los dos fondos, ya se pueden pagar las pensiones, o sea, hay cosas que ya salvaste. Bueno, qué bueno, pero no tenías por qué hacerlo todo en un solo tiro, ¿no? Después que habíamos esperado tanto tiempo, si sabes que eso está trayendo la situación que tenemos ahora. Bien, Exacto. tengo información aquí que unidades antimotines, o sea, de control de multitudes, se dirigen en este momento hacia el área de Vigui con el propósito de tratar de reabrir la vía que se encuentra cerrada desde la noche de ayer. Así que esta es información, por ahí tenemos el video para que la gente pueda ver el momento en que esto se está produciendo. Esperemos que, señores, esto no vaya más allá de lo normal y que se pueda lograr el entendimiento entre las partes y no tengamos víctimas que lamentar en estos hechos, porque no es lo mismo abrir un cierre en la Universidad de Panamá o en calle 50 o en la ciudad, en cualquier punto, que ir con el control de multitudes hacia el área donde están cerrando los originarios. Son dos escenarios totalmente diferentes. Y que en algo que siempre ha fallado la policía, porque antes tenían a Monseñor Lacunza o al Cardenal Lacunza, no sé quién ahora sea el mediador, pero hay que comprender las diferencias culturales, ese diálogo intercultural entre la policía y los indígenas tiene que ser con el respeto a ambas partes, ¿no? Y una comprensión de la dinámica social que hay allí. Eso no puede ser solamente a la fuerza, porque lo que trae es más problemas. Bueno, y yo escucho personas decir, ¿qué hacen ellos protestando si ellos ni seguro pagan? Yo creo que esa forma tampoco es la manera de expresarse. Son panameños. Claro, pero bueno, es que es ese 20% que nunca ha comprendido el 80% de la población, porque ese 80%, mucho estaba adormecido. Poco a poco va a despertar, porque la opresión no es eterna, la desigualdad no se puede sostener eternamente. Y la gente, claro, que vive la desigualdad. ¿Por qué si vas a invertir, sigues haciendo centros de salud, escuelas, acá en un lugar? ¿Por qué no hay allá? ¿Por qué la gente tiene que seguir viajando? Trasladándose de Bocas del Toro para recibir, por ejemplo, una diálisis o para ir a atenderse con un cirujano. Todas esas cosas son desigualdades sostenidas, sistemáticas, sostenidas en el tiempo. Y la gente lo ha padecido. Y siguen viajando horas para ir a recibir o comprar un medicamento que debería estar en la provincia. Todo debería haber allá, debería haber de todo. Así es su mensaje final, señor Aris Pimentel, de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Bocas del Toro. Bueno, mira, el mensaje es de que el diálogo se continúa, se mantenga bajo cualquier circunstancia, porque es la forma en la que pues, se puede lograr resolver cualquier disputa, discordia, incomodidades que se tengan, aclaraciones, y no es por medios hostiles que se puede lograr esto. Al final del camino, todos somos panameños y seguimos conviviendo aquí y dependemos todos uno de los otros para seguir construyendo este país y hacer de este país la gran nación que nos merecemos, que tenga
esos equilibrios de igualdad y sostenibilidad a largo plazo, ¿no? ¿No? Invitarlos a que sigan en el diálogo. Gracias, Aris, que tenga excelente día. Seguimos en comunicación. Cualquier cosa, ya tiene mi teléfono. Vale, estamos gracias. acá en Noticias 180 Minutos. Esto es precisamente Radio Red, donde le damos la oportunidad a todos los sectores de la población. Señora Ana Matilde, ha surgido un cuestionamiento sobre el papel que deben jugar los medios de comunicación en crisis de esta naturaleza. Usted, que es una persona que está en los medios de manera permanente, ¿qué mensaje enviaría precisamente a quienes tenemos la responsabilidad de informar de todo lo que sucede en el país sin sesgos de ninguna naturaleza? Yo diría lo siguiente. Históricamente los medios de comunicación han sido una fuerza real de poder. El que tiene la posibilidad de penetrar y llegar a través de distintos canales sensoriales, el oído, la vista, poder hablarle a la gente, penetra en lo más profundo de una sociedad porque llega a los hogares a través de pantallas de televisión, del equipito de radio ese que la gente tiene. Hay gente que anda hasta con el radiecito bajo el brazo. Así que ese poder de penetración es un poder real y eso hay que usarlo para defender a toda costa la verdad. Y la verdad significa comunicar objetivamente lo que esté ocurriendo en una sociedad, lo que sea realmente un hecho noticioso. Eso es necesario que la gente lo conozca con objetividad, que no significa que usted no tenga su punto de vista y no pueda plantear su opinión respecto a un punto de a una situación que esté ocurriendo. Pero yo siento que los gobiernos tratan de que los medios se conviertan en relacionistas públicos de las cosas que hacen y empiezan a tratar de presionar a través de lo que siempre ha sido un foco de corrupción, la propaganda estatal, y con eso controlar. Entonces, y eso ocurre también en los grupos de poder económico. Las empresas hacen exactamente lo mismo, o sea, es un juego de poder económico. Los medios independientes en una crisis terminan siendo la única alternativa para conocer la verdad, porque en todos los otros se manejan intereses. Puede ser, habrá quien me diga, bueno, pero es que nadie está alejado de intereses. Bueno, pero deben ser intereses superiores, ¿no? Usted no debe dejarse comprar su conciencia y si usted no tiene un juicio crítico propio, usted no puede estar transmitiendo algo solo con una versión. La idea de la objetividad es que las personas tengan acceso a ambas caras de la moneda y tomen su propia decisión. No es tratar de inducir el criterio de los demás, es brindar información para que construyan su propio criterio. Yo creo que ese es el papel de los medios en situaciones como las que se está viviendo, no es convertirse en los voceros del sector que más puede controlarlos, sino no dejarse controlar para que la víctima en todo esto no sea la verdad. Y no pensar que ocultando información voy de una u otra manera a impedir que la población se informe, porque hoy las redes sociales... Eso te iba a decir, ocultando y por el otro lado manipulando, porque tarde o temprano se va a saber, porque siempre hay alguien que agarra y saca su cédula o cualquier dispositivo electrónico, y hoy en día ya no son los periodistas tradicionales, ya no son los medios tradicionales los únicos que controlan los hechos o que tienen acceso a los hechos. Los hechos son manejados por las grandes masas. Esta masificación de la comunicación que ha traído también la era esta de la posverdad, que hay cosas que se convierten en verdad y no lo son, por la manipulación con inteligencia artificial y otros fenómenos también que están incidiendo en la comunicación, en la transmisión de los datos, también afectan y también tarde o temprano se va a saber si tú estás manipulando. Si era una herida y tú dices que es una muerte, tarde o temprano se va a saber que tú mentiste, ¿sí? Tarde o temprano se va a saber si tú dijiste que había sido un aparatoso accidente. Ya tú le estás poniendo un calificativo y después resulta que fue una persona que se salió de la vía y chocó con un poste. Eso se va a saber, o sea, ese manejo manipulado de la información para tratar de inducir es un alto riesgo de pérdida de credibilidad para cualquiera de las partes, ya sea para los del poder, sea para los comunicadores o para el poder. Ok, interesante su argumento, coincidimos y ahora voy a Chiriquí, ya tengo en sala al profesor Luis Sánchez,
Él es el dirigente de AEVE, para que nos explique un poco las acciones que están tomando, para que nos hable un poco de la situación actual de los gremios, las decisiones que está tomando el gobierno